las he contado. O sea, no las he contado, pero comorbilidad, pues ansiedad, depresión, trastornos del sueño, que van mejorando y van remitiendo, de hecho. Por eso la importancia de darte cuenta de las comorbilidades. Entonces, eh, el diagnóstico completo es la detección de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, con rasgos de autismo, más altas capacidades, que significa que tienes un coeficiente intelectual arriba de 120, eh, y trauma complejo. El trauma complejo es un diagnóstico que ni siquiera aparece en el manual diagnóstico de trastornos mentales, pero muchos científicos le están dando importancia por la disfuncionalidad que te hace tener en la vida diaria. Pues que yo no sabía, durante casi 40 años de mi vida pasé sin saber por qué mi vida era tan difícil para lograr cosas que para otros es súper fácil. O sea, como desde niña, yo me comparaba por tener dificultades en la interacción social, en la gestión emocional, en la torpeza motriz, en el aprendizaje. Y de adulta me preguntaba el por qué para otras personas era tan fácil hacer amigos, tener un novio, casarse, tener hijos, y yo no entendía por qué. Entonces, eh, creo que el, el, el hecho de saber que tienes mayor propensión al trastorno de estrés postraumático cuando tenemos alguna condición de neurodiversidad es bien importante, porque de eso casi nadie habla, de que existen estudios donde tenemos mayor propensión al trastorno de estrés postraumático, y por eso mismo muchas personas con autismo o con TDAH tienen también TLP, que es trastorno límite de personalidad, o trastorno de estrés postraumático, trauma complejo, trastornos disociativos, o hasta trastorno disociativo de la personalidad. Entonces, es que el trauma es un espectro. Entonces, en menor medida o en mayor medida, la mayor comorbilidad es el trastorno de identidad disociativo. Entonces, pues puedes tener todas esas afecciones que te hacen ser muy disfuncional en la vida diaria, tanto en lo laboral, en lo personal, en lo social. La puerta a la detección de todo esto fue saber que tenía trastorno por déficit de atención e hiperactividad, porque muchos neurólogos o psicólogos solo me detectaban depresión o ansiedad, pero detrás de esa depresión y ansiedad, muchos psicólogos, neurólogos o psiquiatras desconocen que existe el TDAH atrás, o el trastorno de estrés postraumático, o el autismo, o estos tres. Entonces, ya después de que empecé a leer sobre neurodesarrollo, me di cuenta que también tenía intereses restringidos, y que por eso había perdido amigos hace muchos años, porque cuando mi mente se obsesiona con un tema, no puede dejar de hablar de eso. Entonces era como que me llamaran fanática y como que me dijeran que era una exagerada, pero yo no sabía por qué era una exagerada, hasta que encontré que estas variantes cognitivas te llevan a tener pues esos intereses con ciertos temas que a tu mente le apasionan. Después, la doctora Beatriz Moreno García, que es experta en altas capacidades, me dijo que me hiciera las pruebas neuropsicológicas para altas capacidades. Y yo decía, ¿cómo yo voy a tener altas capacidades si toda la vida me sentí la más burra, torpe, idiota y demás? Porque la escuela me hizo creer eso, o en la escuela me hicieron creer eso, porque mi inteligencia no tenía nada que ver con mis dificultades de aprendizaje. Y entonces, apenas el año pasado, la doctora Beatriz Moreno García me detectó altas capacidades y me dijo que se llama doble excepcionalidad cuando tienes TDAH y altas capacidades, o tienes autismo y altas capacidades, porque la doble excepcionalidad es eso. A mí no me gusta llamarle discapacidad, porque más bien creo que es una discapacidad en la medida en que no se atiende en la infancia, el autismo o el TDAH, y sí te hace discapacitado si no se atiende. Pero si sí lo atienden y enfocan a ese niño o a esa persona en sus fortalezas, llegas a ser mucho mejor que otros, mucho, mucho mejor que otros, porque tienes un talento nato para algún tema curioso que a tu mente le llama o sea, que le llama la atención, y eres curioso nato, eres como que curioso por naturaleza y te gusta adentrarte en esos temas.
cómo la infancia es decisiva, es como los cimientos para que en la vida adulta tengamos. Entonces empecé a comprender que por tener una condición tenía más propensión al trastorno de estrés postraumático y en consecuencia por haber sufrido tanto estrés en la infancia, se forma este trauma complejo. Y entonces apenas hace 7 meses en terapia, que es una terapia especial para trauma que se llama terapia MDR, ahí empiezo a recordar el abuso sexual que tuve de niña, donde mi mente no lo recordaba, pero no lo recordaba, pero como dice el doctor Bessel van der Kolk, el cuerpo lleva la cuenta. Y el cuerpo conoce perfectamente las sensaciones que te hicieron sentir humillado, abusado, violentado, intimidado. Y esas sensaciones son las que me acompañaban siempre a todas partes. Entonces, el sanar el trauma es un proceso como de reconstrucción y la condición siempre voy a vivir con ella, la condición del TDAH, pero en esa ya no puedo tener mejor atención porque ya hice todo lo que pude para hoy en día cambió mi vida tanto con el diagnóstico y con tratamiento y el tratamiento multimodal que en la atención ya no puedo estar mejor, de verdad, vivo mejor que nunca. Pero en cuanto a las relaciones de pareja y lograr los sueños que tengo de casarme y formar una familia algún día, es ir sanándome yo el trauma y las consecuencias que me dejó el abuso sexual en la infancia, este, para poder relacionarme de una manera más sana conmigo misma, porque también el trauma hace que tu cuerpo totalmente se distorsione. Entonces tienes alteraciones cognitivas como la bulimia y la anorexia, se llama trastorno dismórfico corporal y es todo mundo, tú no te ves como todo mundo te ve. Entonces, por más que te digan todo mundo que eres de tal forma, tú te ves totalmente distorsionada. Entonces, el llegar a lograr el verte cognitivamente, aceptarte como realmente eres, de la estatura que soy, de la complexión que soy, de los rasgos que tengo, ha sido un reto porque apenas estoy logrando verme como realmente soy, no como me distorsioné por el trauma. Apegándome a la evidencia científica, te podría decir que en efecto el TDAH es como el diagnóstico principal y lo demás son comorbilidades, porque el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo genético, o sea, con causas genéticas y neurobiológicas. Y el trauma sería evitable si no hubiera tenido estos efectos adversos. Por eso creo que la discapacidad psicosocial es la única que podemos prevenir, pero es la que no se atiende y no se escucha mucho de prevención cuando nos hace tan disfuncionales en la vida diaria, menos productivos, laboralmente para un país, una persona que no toma decisiones propias, que tiene afectadas las funciones ejecutivas, pues que no está al 100 en sus capacidades para sus habilidades diarias, es una pérdida de talento para la sociedad y para el país. Entonces creo que pues es pérdida para todos el que no se atiendan estas cuestiones tan importantes. Pues, ¿qué crees? Pues me considero una persona exitosa porque llevar 10 años, pues no cualquiera tiene esa permanencia, ¿no? Pero al principio no me consideraba como tal. Te quiero decir que al principio ni siquiera vendía, porque me costaban tanto el cálculo matemático y los porcentajes que tenía miedo a vender porque era como, incluía, la venta requiere mayor esfuerzo mental. Una de las cuestiones por las que yo me acuerdo perfecto que me costaba mucho estar en empresas era porque me cuesta mucho a lo mejor dormir temprano y despertar temprano. Entonces yo soy nocturna y en la noche tengo todas las ideas del mundo, arreglo la vida de todos los demás y la mía. Y luego el ruido, el no saber por qué no me podía concentrar en las oficinas porque escuchaba todos los ruidos, todas las voces, todo era como, o sea, yo no sabía que era tan sensible al ruido. Entonces, pues el estar sola en un espacio a mí me facilita el trabajar porque sola nadie me distrae, sola yo misma estoy dándole seguimiento. Yo creo que cada día que me conecto más con la esencia de quién soy y con la persona que he logrado ser, sí. Y sobre todo, algo que antes nunca hacía, que era el reconocerme, el reconocer mis logros,
por ejemplo, el otro día leía que por ejemplo, para unas personas su logro es estudiar en Harvard o en una universidad o casarse. Y les digo, para unos nuestro logro es levantarnos de la cama diariamente. Entonces, creo que no podemos, deberíamos de quitar esa cultura que tenemos de compararnos con los demás porque tenemos cierta edad, porque nadie ha vivido lo que tú has vivido, las experiencias traumáticas que has vivido y todo lo que ha sido, que tu vida sea diferente. Entonces, como que el hecho de ya no compararme, entender mis tiempos, mis ritmos, como que antes quería que todo el mundo me comprendiera hacia afuera. Ahora con que yo me comprenda y me entienda y me tenga paciencia y me quiera y me respete, con eso es más que suficiente. Y la felicidad, al final de cuentas, creo que es en la medida en que más ayudas, más feliz eres, porque creo que al final de cuentas eh, la felicidad es eso, como que el hecho de servir a otros.